Bien, vamos a ver entonces cómo podemos utilizar todas estas herramientas que vemos aquí en un frontal similar al de cualquier fabricante prácticamente, porque esto es un esquema que se sigue a nivel internacional. Tiene unos iconos que nos van a ayudar a identificar ciertas ayudas a la soldadura, pero vamos a ver un poco para qué vale cada cosa y intentar explicarlo con ejemplos prácticos que luego nos podamos llevar al día a día. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es a la hora de seleccionar si vamos a soldar con un proceso u otro. El primero de todos estaríamos hablando que trata, como se ve ahí, pone stick, se refiere a soldadura con electrodos revestidos. No es el caso, entonces me lo llevo a una de estas dos opciones, lift TIG o HF TIG. La primera, lift TIG, es que a la hora de arrancar yo voy a tener que pulsar el gatillo y a la vez raspar para que el tungsteno se inflame al paso de la corriente. Obviamente pues eso va a hacer, cada vez que toca, el tungsteno tiene que soportar mucha temperatura en la punta y va a hacer que esa punta se estropee antes. Entonces algunos equipos tienen disponible otra opción, HF TIG, significa alta frecuencia, y esto, las máquinas que disponen de ello tienen un generador auxiliar distinto del que da la corriente para la soldadura, que literalmente cuando pulsamos el gatillo y mantenemos la pistola muy cerca de la pieza, hace pasar un rayo. Ese rayo lo que va a hacer es calentar el gas que ya está saliendo por la tobera y permite que ese gas muy caliente pase a plasma. La diferencia entre gas y plasma es que el gas es aislante y el plasma es conductor. En resumen, podemos iniciar el arco pulsando sin que el tungsteno tenga que tocar o raspar la pieza, y por tanto vamos a mantener más tiempo el afilado del tungsteno y de una forma también más segura, porque el raspar muchas veces supone que el tungsteno se pueda contaminar y esa contaminación pase a la soldadura. Luego tenemos aquí, esto también es universal, 2T, 4T representa dos formas distintas de trabajar con el gatillo de la pistola. En el caso de 2T representa dos tiempos, es decir, que todo sucede en dos tiempos. Uno, pulso y sale el gas, la alta frecuencia se pone en funcionamiento, arrancaría el tungsteno, todo se pondría en marcha. Y si quito el dedo del gatillo, todo para, la corriente, el gas y la alta frecuencia. Sin embargo, si voy aquí abajo en esta otra opción, 4 tiempos, significa que yo voy a poder espaciar en 4 veces, según actúe con el gatillo, lo que va a pasar. Si pulso, saldría gas, pero no arrancaría el tungsteno. Es decir, yo puedo llevarme la pistola a la zona donde voy a empezar a soldar, dejar que salga el gas de protección, tener la zona ya previamente purgada, libre de atmósfera, y cuando decido que es momento de soldar, quito el dedo del gatillo. Entonces el gas seguiría saliendo, pero al mismo tiempo también arrancaría ya la corriente, la alta frecuencia, y el tungsteno empezaría a soldar. Si quiero parar, pulsaría, sería el tiempo 3, en el cual se corta la corriente, pero sigue saliendo el gas. Y yo voy a poder mantener la pistola parada sobre el final de la soldadura, purgando, es decir, aportando gas y evitando que la atmósfera entre en contacto con ese final de cordón todo el tiempo que quiera. Y el cuarto tiempo o tiempo final sería cuando yo quito el dedo del gatillo. En ese momento también el gas de protección pararía. Esto ya es un poco, como comentábamos antes, a gusto del que tiene que soldar. De entrada tienes algo inmediato que te aporta, y es que en el modo 4 tiempos yo puedo pulsar y soltar y ya puedo soldar sin necesidad de tener el dedo en el gatillo. Me va a dar más libertad a la hora de coger el mango de sitios donde no necesariamente tenga que tener el dedo al alcance del botón, y eso pues me va a permitir más libertad de movimientos, de tal manera que luego a la hora de parar puedo
llevarme la mano otra vez al alcance del botón, pulso y suelto y habría parado casi en las mismas condiciones que puedo parar con 2T, pero como digo, con este dedo libre. A continuación, pues todo esto que vemos aquí, brevemente. El preflow, con sus siglas en inglés, perdón, con sus siglas en inglés, al final es un icono universal que nos dice, de alguna forma, nos permite, que voy a seleccionar con este botón, nos permite ponerle un tiempo de gas inicial, de tal manera que cuando yo pulse en cualquiera de los dos modos, la máquina va a mantener, en este caso, 1 segundo como máximo, el gas abierto antes de que el tungsteno arranque, es decir, antes de que empiece a pasar la corriente y empecemos a soldar. Esto puede ser útil en casos, por ejemplo, donde estamos soldando materiales que se pueden contaminar con más facilidad, como puede ser el acero inoxidable, simplemente como precaución para abrir arcos sobre una zona que ya está purgada previamente, es decir, para trabajar con más seguridad. Si seguimos avanzando, vemos aquí que tenemos otro indicativo, otra leyenda que pone Hot Start. Esto es una opción en la cual yo puedo trabajar, en este caso, con un porcentaje. Puedo seleccionar un porcentaje, vamos a poner ahora un 50%, por poner un ejemplo, en el cual yo quiero arrancar con un 50% más de corriente de la que luego voy a llevar soldando. Es decir, si estoy trabajando a 100 amperios, pues ahí durante 1 o 2 segundos, depende un poco de la máquina, algunas me dejarían también personalizar ese tiempo. Vamos a poner 2 segundos, la máquina va a subir, si yo estoy soldando a 100, por ejemplo, pues la máquina va a subir a 150 amperios durante 2 segundos y luego volvería a bajar a la corriente de soldadura, esos 100. Un ejemplo de cuándo puede ser útil esto, pues es, por ejemplo, pensar en una soldadura en la que quiero fundir muy bien un cordón, quiero hacer un empalme y quiero dejar ese final de cordón, principio del que voy a comenzar, muy bien fundido. Tengo también la opción de ponerle una corriente inicial, es decir, puedo ponerle un hot start de valor 0, con lo cual no actúa, y lo que puedo hacer aquí es ponerle una corriente, en lugar de más alta, más baja. Si normalmente voy a usar una u otra, este es el caso anterior donde queremos fundir bien un empalme, por ejemplo, y esta corriente inicial mucho más baja de los parámetros con los que estemos soldando viene a servir, pues por ejemplo, para chapas muy finas, donde arrancar justo en el borde con la misma corriente con la que voy a soldar muchas veces supone que se perfore, porque digamos que no tiene la misma capacidad de gestionar ese calor. Entonces puedo poner una corriente más bajita, hablábamos de una soldadura mucho más alta o una intensidad mucho más alta, puedo ponerla un valor mucho más pequeño y a continuación le puedo indicar el tiempo que quiero que pase desde que soldamos con 30 amperios hasta que alcanzamos la corriente de soldadura, que en este caso tengo aquí seleccionada como 150, o si mantenemos el ejemplo del que yo estaba hablando antes, sería en realidad 100 amperios. A continuación, pues vemos que pasa aquí a una rampa similar, pero que vemos que es con cierta caída. Es una rampa de descenso o down slope, como ven aquí en inglés, que son la terminología que se suele utilizar. Hablamos de up slope para la rampa de inicio, hablamos de down slope para la rampa final. En este caso funciona igual, es decir, yo puedo decirle a la máquina desde que pongo el dedo en el gatillo porque quiero parar, en lugar de hacerlo inmediatamente, que transcurra un tiempo en segundos, el que uno desee. El máximo de esta máquina creo que son alrededor de 15 o 20, no, tiene más, pero bueno, eso depende ya un poco del fabricante. 25 sería el máximo, aquí en este caso, ¿vale? Aquí el fin de la rampa de corriente está en evitar que la soldadura se enfríe muy bruscamente y que nos pueda aparecer un cráter al final del cordón. Entonces, el tiempo
es algo a probar, es decir, deberíamos de hacer pruebas en función del material, de su conductividad, de su espesor. Va a ser necesario darle rampas más largas o rampas más cortas para evitar que se forme un cráter. Y a continuación también le podríamos poner una corriente final, en este caso yo le voy a poner la misma corriente con la que empezábamos, 30 amperios, que sería la corriente residual que quedaría cuando ha pasado este tiempo, estos 3 segundos, donde yo estoy todavía aportando algo de corriente, muy poco, 30 amperios, que también va a contribuir a evitar que se forme ese cráter por un enfriamiento muy brusco de la soldadura, que sería pues lo que ocurriría si yo pulso y suelto, no tengo nada de esto programado y inmediatamente se apaga la corriente. La última opción es el post-flow o tiempo de postgas, en el cual yo tengo por defecto 10 segundos. Esos 10 segundos significan que cuando ya hemos agotado los 2 o 4 tiempos, hemos pulsado y levantado el dedo del gatillo, o directamente aquí levantado el dedo del gatillo y se corta todo, aunque la corriente no pase, la máquina está programada para que el gas de protección siga saliendo durante 10 segundos. Eso tiene dos funciones. Una, la más conocida, es que yo puedo mantener la pistola encima del final de cordón y estoy protegiendo, que no refrigerando, ese final de cordón, evitando que la atmósfera se meta ahí y que nos lo pueda contaminar en un cordón que está aún muy caliente. Y dos, mucho menos conocida, que es que ese gas de protección lo que va a hacer es proteger el tungsteno de la oxidación. El tungsteno va a pasar de estar incandescente a enfriarse, y aunque lo hace muy rápidamente, el tener rampas de 8 o 10 segundos cada vez que terminamos de soldar contribuye a que el tungsteno no se llegue a cubrir de óxidos, que es lo que pasaría si inmediatamente después de soldar le cortamos la corriente y al mismo tiempo también dejamos que entre en contacto con el aire.